Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre Médicos, nuestro podcast de Centro Médico. Soy Winnie Arriaza, cirujano hepatopancreato biliar de este hospital. Hoy nos acompaña la doctora Flor de María Ramírez. Ella es pediatra gastroenteróloga. Bienvenida, Flor. Hola, mucho gusto. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación. Contanos un poco sobre ti. Bueno, yo soy la doctora Flor Ramírez. Soy gastroenteróloga pediatra, actualmente soy la jefa de la unidad de gastroenterología en San Juan de Dios y me gradué, hice gastroenterología en México, en la UNAM, en el Hospital Nacional de Pediatría, y actualmente pues estoy encargada de todo el área de motilidad y endoscopía del San Juan de Dios, pues a nivel privado, aquí en el Centro Médico también. Ok, o sea, hacen los estudios de motilidad y todo también en el San Juan. Sí, ya tenemos. Ay, sí, ya tenemos esa oportunidad, la tenemos recientemente, pero ya tenemos esa oportunidad. Años anteriores pues no la teníamos, pero ya tenemos el equipo. Qué buenísimo. Ya vamos a hablar un poquito de motilidad y esto, porque de esto vamos a hablar hoy. Y en el hospital ya tenemos también. En el hospital ya tenemos, contamos este año se compró ya el equipo. Y pues somos un grupo de gastroenterólogos, también coloproctólogos, que es la unidad de piso pélvico, ¿verdad? Y de motilidad. Entonces también yo estoy a cargo del área pediátrica. Y por eso es el tema del día de hoy, para darnos a conocer, ¿verdad? Para qué sirven estos estudios y en qué población podemos hacerlos. Ok. Pues hoy queremos hablar de reflujo gastroesofágico en niños. Exactamente. Sabemos que en adultos lo vemos con bastante frecuencia, pero contanos en niños de qué se trata la enfermedad. Nosotros los gastroenterólogos pediatras vemos los temas de reflujo gastroesofágico en menores de 18 meses. Sin embargo, en esta edad de 0 a 2 años, el reflujo gastroesofágico es una patología bastante frecuente. Para nosotros la mayoría de los casos, yo te podría decir el 99% de los casos es fisiológico, porque se da por una inmadurez del tracto gastrointestinal. Todavía estas válvulas que se comportan como compuertas, pues no están desarrolladas completamente. Y entonces esto lleva un tiempo de maduración, que es lo que nos cuesta un poquito que nos entiendan los papás, ¿verdad? Sobre todo ahora papás modernos que tenemos, que son bastante ansiosos de que mejoren rápido, que no vomiten, que no regurgiten, ¿verdad? Entonces nos toca mucho que explicarles que este es un proceso normal, que se va a normalizar con el tiempo y va a dejar de ocurrir estos eventos. O sea, lo vemos antes de 18 meses y después de 18 meses ya está la madurez. Después de los 24 meses ya consideramos que ya terminó el tiempo de maduración. Si persisten los síntomas, hay eventos de vómitos, de reflujo, dolor, inquietud, llanto, pues entonces nosotros ya comenzamos a considerar un reflujo patológico o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Antes de esa edad, nosotros siempre tratamos de buscar que no sea un tema fisiológico. Sin embargo, hay niños que pues tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico o reflujo patológico o reflujo malo, como nosotros le decimos, que ya no se debe a una inmadurez, sino que hay otra causa subyacente que está provocando que el niño tenga estos eventos de reflujo. Incluso en menores de 24 meses, que es donde considerábamos que era fisiológico. Exactamente. Sí, nosotros siempre buscamos, como todos en medicina, tenemos que hacer un buen examen físico, una buena historia clínica, y pues nosotros vamos buscando cuáles son las banderas rojas, si se salen de los parámetros normales, y sobre todo nosotros los pediatras tenemos dos claves muy importantes, el peso y la talla. Entonces el niño va ganando buen peso, buena talla, aunque sean vomitones felices, porque existe el término de vomitón feliz en nosotros, en los niños que vomitan 15, 20 veces. Las mamás tienen un olor muy particular a vómito. Aquí en el hombro. Así pasa, así tienen ese olor. Pues ellos no se consideran patológicos porque van ganando buen peso, van ganando buena talla. Y simplemente hay que esperar, ¿verdad? Tenemos ciertas medidas terapéuticas que pues ya lo hablaremos más adelante, que podemos ayudarlos, ¿verdad? Pero nosotros en pediatría tenemos mucha sobremedicación, mucho sobrediagnóstico,
¿verdad? Entonces, cuando ya llegan con nosotros los gastroenterólogos pediatras, pues muchos de esos niños ya tienen muchos medicamentos, incluso con más efectos secundarios, ¿verdad? En adultos es otro rollo porque son medicamentos bastante seguros, pero en la población pediátrica, pero en la población pediátrica la verdad es que todos los medicamentos tienen el doble de efectos secundarios, ¿verdad? Y las asociaciones grandes, que son las norteamericanas, las europeas, nos tienen vetados con todos los medicamentos. Entonces, la verdad es que el buen diagnóstico es la clave en esto para no sobremedicar a estos chicos. Y de verdad, el plan educacional, el que nos sentemos nosotros los pediatras a explicarles a los papás, eso es lo más básico, porque eso va a disminuir la ansiedad de esos papás, que la mayoría son papás primerizos, ¿verdad? Explicándoles que esto va a pasar con el tiempo. Y digamos, la falla del medro, esa es una de las banderas, pero los niños, viste que en adultos, una de las cosas más frecuentes son las neumonías a repetición, las enfermedades respiratorias superiores. En niños, ¿podría ser también una bandera roja? Sí, también, ¿verdad? Que sucedan con mucha frecuencia. Ahora, a mí particularmente, últimamente me ha pasado que llevan un mes con tos y hay reflujo, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? Tenemos que ver todo el contexto. Sí, volvemos a lo mismo, la historia clínica, ¿verdad? Abordaje completo del paciente para saber si por ahí va el tema, si realmente es reflujo, porque ahora hay muchas infecciones respiratorias y por su sistema inmunológico que tienen estos chiquillos, pues obviamente se van a enfermar con mayor frecuencia, ¿verdad? Entonces, no toda tos es reflujo, ni todo reflujo provoca tos, ¿verdad? Que esos ya serían síntomas extraesofágicos, pero sí los tomamos en consideración, pero creo que también hay un sobrediagnóstico de este también. ¿Y en qué momento deberían consultar? Bueno, generalmente todos consultan. Vómito que miran, los papás consultan muy rápido, ¿verdad? Generalmente el pediatra, pues somos parte de la familia, todos estamos ahí unidos, ¿verdad? Entonces generalmente consultan siempre con el pediatra, ¿verdad? El pediatra, pues como te digo, tiene que determinar si se trata de un reflujo fisiológico o un reflujo patológico. Las guías pues no dicen que a todos nos tienen que mandar a nosotros, a los gastroenterólogos, sino que ellos pueden iniciar pues con ciertas medidas terapéuticas, que tenemos medidas que no son medicamentosas y otras que sí incluyen medicamentos, ¿verdad? Si estas medidas terapéuticas a ellos no les funcionan, entonces es cuando ya nos lo refieren a nosotros como gastroenterólogos pediatras, ¿verdad? Y como te digo, lo primero que deben de hacer, yo trabajo en un hospital escuela y lo más importante que les explico a los residentes es no olvidar el peso y la talla, porque la verdad es que eso es una bandera roja muy importante para nosotros. Ya estos niños que ya tienen vómitos, reflujo, tienen arqueo, tienen un llanto inconsolable, pero van bajando en peso y talla, tenemos que determinar si es eso o otras enfermedades, otros diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Tenemos la estenosis hipertrófica del píloro, por ejemplo, que también se manifiesta con vómitos. Si, por ejemplo, tienen vómitos con sangre, ¿verdad? Eso ya se sale dentro de lo normal, ¿verdad? Entonces, si hay algo de esto que ya el pediatra no puede manejarlo, pues entonces ya nosotros entramos ya con la expertise que tenemos sobre este tema. Mencionabas las medidas no medicamentosas, ahí incluimos la dieta. Exactamente. Sí. ¿Y qué cosas influyen, digamos? Bueno, en los menores de 24 meses, sobre todo en los menores de 1 año, pues todos sabemos que su alimentación, el 100% es pues lactancia materna, o como un sustituto las fórmulas infantiles, ¿verdad? Entonces en los primeros 6 meses donde el reflujo es mayor, ¿verdad? Porque el esfínter esofágico inferior pues no funciona durante este tiempo por el tema fisiológico, pues uno de los tratamientos es utilizar o fórmulas antirregurgitación, ¿verdad? Que son fórmulas espesadas,
cuando se usan fórmulas, ¿verdad? Si es lactancia materna, en ningún momento nosotros suspendemos lactancia materna. Eso es muy, muy importante para nosotros, porque sí tenemos recomendaciones médicas de retirar la lactancia materna, ¿verdad? La lactancia materna es la mala, esa es la que le está provocando todo, y pues no hay ninguna justificación para retirar. Y de verdad, yo siempre aprovecho estos momentos de congresos, de charlas para suplicar que no quiten la lactancia materna, ¿verdad? Hay que seguir insistiendo, apoyar a las mamás, porque ellas se sienten muy frustradas, de verdad, muy frustradas, lloran mucho porque les retiran su lactancia, ellas tratando de hacer su mejor esfuerzo, y pues la solución más rápida, entre comillas, es quitar lactancia materna, pero al retirar la lactancia materna, la verdad es que nos metemos a un escenario un poquito más complicado, aunque no lo crean, porque es comenzar un camino largo de búsqueda de fórmulas. De la correcta. Y no existe una fórmula correcta. La verdad es que somos el único mamífero que tomamos leche después de nuestra etapa de lactancia, y pues la leche de vaca es para la vaca. Ahora no es para el ser humano, entonces no existe una fórmula perfecta, y es lo que la mayoría les venden la idea a las mamás que vamos a encontrar. Y la verdad es que al entrar en este mundo nos encontramos en un mundo que es un poquito complicado, ¿verdad? Las casas farmacéuticas pues han tratado de asemejar a la lactancia materna, cada vez tienen mejores innovaciones, pero todavía no lo logramos. Entonces, dentro del tema de reflujo gastroesofágico, pues nosotros podemos utilizar fórmulas antirregurgitación. Y no se les llama antirreflujo, se les llama antirregurgitación porque no quitan completamente el reflujo, ¿verdad? Incluso pueden llegar a incrementar el reflujo oculto, ¿verdad? Que es por aumento del vaciamiento gástrico. Entonces el niño sigue refluyendo, solo que no por lo espeso no llega a boca, sino que se llega en estómago. Entonces comienzan más cólicos, comienza más arqueo. Entonces también hay que tener cierto cuidado con este tipo de fórmulas. Dentro de las otras medidas terapéuticas que recomiendan es la posición. Antes se hablaba mucho de elevar la cabeza, ponerlo sobre su lado izquierdo, pero se comenzaron a ver estudios que los niños terminaban en los pies de la cuna. Y entonces todos doblados, los pobres chicos, y entonces de todos modos no servía. Entonces la verdad es que la posición, aunque por mucho tiempo fue la medida terapéutica que no médica que se sugirió, ahora se menciona que sí, pero con cautela, ¿verdad? Hay que revisar que no eleven mucho la cama, que el niño no se deslice, ¿verdad? Y exactamente, ¿sí? Para ayudarles, ¿verdad? Entonces, primero sería la posición, verificar. También hay ocasiones en que los duermen de forma incorrecta, ¿verdad? Y eso ya nos toca a nosotros estarles revisando la posición, cómo sacan los gases, a veces los golpean mucho, ¿verdad? Los levantan mucho y eso es lo que provoca el reflujo, ¿verdad? Sobre todo mamás muy ansiosas que quieren calmarlos, entonces los sacuden muy rápido, ¿verdad? Dentro de eso también revisamos la técnica de alimentación, ¿verdad? Porque hay muchos que no tienen una buena técnica en el agarre del pezón, ¿verdad? Hay muchos, no hay una correcta evaluación, a veces tienen frenillo corto y eso ocasiona que no se peguen al pezón y no hay una buena succión, entonces hay aerofagia, que es deglución de aire. Entonces los niños tienen más cólicos y también pues hay reflujo gaseoso. Entonces sí tenemos que evaluar, hacer una buena evaluación de la boca, ver la técnica, sentarnos. Por eso te digo, estas consultas son largas, no es una consulta de 15 minutos, no. Y es más de observar, de hacer una muy buena historia clínica, revisar bien, tomarse el tiempo. Y muchas de las mamás, la verdad es que eso agradecen mucho. A veces solo venir a recetar y bueno, que le vaya bien, se quedan con muchas dudas y de verdad las mamás las actuales llevan como un listado que ya todo lo googlearon. Entonces sí es importante que nos tomemos el tiempo. Entonces vemos la técnica de la alimentación, a veces los sobrealimentan, ¿verdad? Porque como es lactancia libre de demanda, entonces lloran y lo ponen, o lloran y le ponen el biberón. Entonces, sí tenemos que ver si no es necesario dar tomas espaciadas. Y por otro lado, cuando toman fórmula, hacen cada cosa que mezclan las leches, las diluyen de forma inadecuada. Esto ocasiona cambios en la osmolaridad de la leche y eso también provoca un vaciamiento gástrico retardado y por ende temas de reflujo.
Entonces, todos esos detalles son los que nosotros miramos y la gran mayoría de los niños, con todos estos cambios, llegan a mejorar, ¿verdad? Entonces, ahora, si a pesar de ver todo esto está bien, pues las guías se recomiendan, si es lactancia materna, pues se puede hacer una dieta a las mamás de más o menos 2 semanas, donde quitamos lácteos, ¿verdad? 2 semanas, lo más 4 semanas. No 6 meses, porque si nos pasa que las pobres mamás quedan a dietas muy extremas y luego pues ellas bajan de peso y la calidad pues de la lactancia materna puede llegarles a afectar. Pero solo quitan lácteos. Quitamos lácteos, sí, esa es la recomendación durante 2 a 4 semanas. Pero cuando ya vemos una dieta libre de lácteos, sí es una dieta bastante extrema. Le dicen la dieta del amor, porque por puro amor lo hace uno, ¿verdad? Entonces sí, como te digo, es una medida. Si lo otro ya lo evaluamos, ya verificamos todo está bien, pues una opción, por ejemplo, en lactancia, antes de retirar la lactancia, que no existe, ya quedamos claros que no hay una razón, pues las opciones es hacer una dieta libre de lácteos a la madre durante 2 semanas. Generalmente con eso ya comienzan a mejorar. Antes de llegar a medicamentos. Antes de llegar a medicamentos, antes. Sí. Incluso hay algo muy importante, el pico del reflujo, los niños hacen un pico de reflujo a los 3 meses. O sea que vienen, generalmente los niños los primeros 15 días pasan muy bien, pero a los 15 días se descomponen, les digo yo. Y comienzan el cólico infantil, el reflujo gastroesofágico y la disquesia infantil, que es llanto, pujo, el reflujo. Comienza a los 15 días y va en ascenso hasta llegar a los 3 meses. Entonces tenemos que explicarles a los papás que ese pico va a llegar a los 3 meses, ¿verdad? Y luego de los 3 meses viene un descenso, y a partir de los 6 meses, donde el esfínter esofágico inferior comienza a funcionar y además iniciamos alimentación complementaria. Eso hace que los eventos de reflujo vayan hacia la minoría, ¿verdad? Ahora, si es un reflujo que ya te comienza, en lugar de ir en disminución, tipo 10, 11, 12 meses, va en ascenso, ahí ya tienes que comenzar a investigar algunas otras razones por las que no se está dando el comportamiento normal del reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Ok, a eso quiero llegar. Cuando ya pasamos la etapa fisiológica y ya vimos y se tomaron todas las medidas y demás, ¿qué estudios se debería hacer a los pacientes? Bueno, los estudios en niños, bastante complicado también, ¿verdad? Así como la medicación, también el diagnóstico es bastante difícil. Se habla siempre de primero, volvemos a lo mismo, un buen examen físico, una buena historia clínica. Luego de eso existe el primer estudio que está documentado en la serie esófago gastroduodenal, o el trago de bario, que así lo mencionaban antes. Pues este es un estudio donde le dan a tomar un medio de contraste, generalmente en alguna pachita, y pues se va evaluando a través de radiografías, como es la deglución, y luego de la deglución si hay eventos de regresos del contenido gástrico hacia el esófago, ¿verdad? Sin embargo, este estudio a nosotros a nivel médico pues no tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Por lo tanto, nosotros lo mandamos a hacer cuando nosotros tenemos sospecha que existe alguna anormalidad anatómica. Una hernia hiatal, por ejemplo, una malrotación intestinal, una estenosis hipertrófica del píloro que no se nos fue tal vez en ultrasonido, ¿verdad? Alguna estenosis esofágica. Entonces, para ver algo anatómico que esté ocasionando el reflujo gastroesofágico. De lo contrario, para reflujo, si todo eso está normal, pues aunque los radiólogos nos reporten grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, eso ellos lo explican hacia hasta dónde llega el reflujo, ¿verdad? En qué parte del esófago llega el líquido gástrico. Sin embargo, para nosotros a nivel médico es un estudio de un solo momento que no nos da una evaluación completa, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos investigar. Dinámica, digamos. Exactamente. De ahí tenemos la endoscopía. Sin embargo, la endoscopía ya sabemos que es un
estudio bastante invasivo y pues muchos papás hay que dormirlos, sí lo hacemos porque nosotros hacemos endoscopías desde bebés. Sin embargo, es un tema que siempre pues nos ponen un pero, ¿verdad? Según las guías nos sirve para saber si hay complicaciones, ¿ya? Si tenemos para investigar si hay una esofagitis, erosiva, secundario a reflujo gastroesofágico, en niños ya más grandes, si tenemos enfermedad por Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando nosotros queremos saber si el reflujo está ocasionando una inflamación de la mucosa del esófago, entonces sometemos a los niños, pero para diagnóstico como tal, no sirve. Y de ahí tenemos el estándar de oro, que es la pH-metría o impedanciometría, de 24 horas, que sí es un estudio más completo. Como decías, es un estudio dinámico de 24 horas. Sin embargo, es un estudio también invasivo, ¿verdad? No hay que dormirlos, pero sí es un estudio molesto, ¿verdad? Donde tenemos que colocar una sonda por su nariz, llega hasta el esófago, más o menos 3 centímetros arriba del esfínter esofágico inferior, y hace un monitoreo de 24 horas de reflujo ácido, no ácido y gaseoso, ¿verdad? Entonces nos da un estudio mucho más amplio de cuántos reflujos el niño está presentando en 24 horas. E incluso ahora con la impedanciometría, pues nosotros podemos saber si se asocia con los síntomas que el paciente está teniendo. Por ejemplo, tú me hablabas de tos. Entonces, si ellos, en el momento que se está haciendo el estudio, ellos oprimen el aparato donde hay tos, nosotros podemos evaluar, hay un descenso de los eventos de reflujo en el momento que presentó la tos. Entonces, es un estudio mucho más confiable. Sin embargo, pues es el estándar de oro. O sea, si nosotros queremos hacer diagnóstico de reflujo, es eso. Pero también tiene ciertas indicaciones. O sea, que los reflujos que sí, definitivamente ya se consideran enfermedad por reflujo gastroesofágico, que muchas veces ya les dimos medicación y no hay una mejora, pues entonces ya los sometemos a este estudio. O cuando tienen eventos respiratorios, por ejemplo, ellos que son pacientes que no tienen síntomas gastrointestinales, sino extraesofágicos, sobre todo respiratorios, pues entonces en ellos. También en pacientes neurológicos, que ya van a ser sometidos a una fundoplicatura Nissen, pues es parte del protocolo hacer la pH-metría más impedanciometría. Estos serían los estudios. Existen otros estudios, pero la verdad, como ultrasonido, como gammagrafía, pero todos estos pues no tienen validez dentro del tratamiento. Probablemente se utilizan para cuando se está estudiando una nueva molécula, pues se les hace, pero de lo contrario, para estudio de un paciente como tal, no lo hacemos. Y tú estás haciendo las pH-metrías. Exactamente, que ese es el nuevo equipo que ya tenemos acá, ¿verdad? Entonces, si se llegara a necesitar, pues ya tenemos esa opción dentro del hospital, porque pues antes teníamos que solicitar afuera y ahora pues ya contamos con este recurso dentro del hospital. Súper. ¿Todavía usan bario o ya usan hidrosoluble? Ambos. Si son muy pequeños, utilizamos medios hidrosolubles, sobre todo si tenemos alguna duda de que exista una fístula traqueosofágica, pues utilizamos el medio hidrosoluble. De lo contrario, pues sí se sigue utilizando el bario. Ok. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los medicamentos que pueden ser seguros en niños? Ninguno. O seguros, digamos. No, pues fíjate que ¿O cuáles usan? Bueno, tenemos los medicamentos, los inhibidores de bomba, que son los omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, que también te tengo que mencionar que no todos los soles, les digo yo, están autorizados en edad pediátrica. Por ejemplo, el pantoprazol, nosotros generalmente lo utilizamos en niños mayores de 12 años. En la edad pediátrica solo tenemos omeprazol, esomeprazol y lansoprazol. Ya, entonces también estamos limitados en esto. Sin embargo, los efectos secundarios de estos medicamentos también son bastante altos y por lo tanto si los llegáramos a utilizar en niños pequeños y menores de 1 año todavía no están, y menores de 1 mes no están autorizados. En menores de 1 año con mucha cautela a dosis mínima, pero donde la mayoría de los estudios te dan como un poquito más de confiabilidad para utilizarlos es para mayores de 1 año.
Entonces sí es bastante complicado porque no tenemos mucha medicación para su uso. Entonces la recomendación es que si lo vamos a usar, lo usemos a dosis bajas, corto tiempo, ¿verdad? Saberles explicar cómo se utiliza, porque muchas veces estos medicamentos los mezclan con la leche, entonces se pierde la efectividad del medicamento, ¿verdad? Entonces, y también mucho plan educacional, porque los papás terminan el tratamiento y luego siguen utilizándolo ellos, ¿verdad? Automedicándose estos medicamentos. Entonces a mí me toca en la práctica diaria estarles explicando que esto no es un dulce y tiene muchos efectos secundarios, entonces tenemos que tener cuidado. Sobre todo ahora tenemos mucha incidencia de Clostridium, que este tipo de medicamentos, por quitar una barrera natural de la acidez gástrica, pues aumentan los casos de Clostridium, más otros efectos secundarios que tienen estos, como osteopenia, osteoporosis, ¿verdad? Disminución de absorción de calcio, que es importante en el crecimiento de los niños. Entonces, sí tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos. De ahí teníamos medicamentos como la ranitidina. Sin embargo, pues esta fue retirada y entonces solo nos quedó la famotidina, que es el otro medicamento que estamos utilizando. Sin embargo, la presentación del medicamento sí ha sido un poquito complicado para nosotros porque viene, la suspensión no viene en gotas, sino viene en jarabe, entonces a veces nos quedan dosis muy cortas y por esa razón no hemos podido tener como mucho uso de este medicamento. Pero pasa lo mismo que la ranitidina, tiene este efecto de taquifilaxia, ¿verdad? Que es el efecto que se va usando y de todos modos ya el cuerpo ya no responde a esa dosis, independientemente le subamos, ¿verdad? Entonces también este medicamento no lo tenemos tan de libre uso. Entonces probablemente al quitar la ranitidina se incrementó mucho el uso de inhibidores de bomba, pero volvemos a lo mismo con mucha cautela y mucha precaución. De ahí tenemos otros medicamentos, perdón. Sí. Tenemos otros medicamentos que son los prokinéticos. Esos sí son mucho más complicados. Todos estos tienen más efectos secundarios a corto plazo que los inhibidores de bomba. A nivel de Estados Unidos todos están cancelados, ninguno está permitido su uso. Nosotros acá pues tenemos la metoclopramida y tenemos la domperidona, que son los medicamentos que han sido estudiados en niños. Sin embargo, también se han reportado efectos secundarios, sobre todo alteración del QT con la metoclopramida y síntomas extrapiramidales también con la metoclopramida y también con la domperidona, ¿verdad? Entonces, si se llegan a utilizar, también tiempo corto, dosis bajas, y estar vigilando, porque sí, muchos de estos niños pueden llegar a tener alteraciones neurológicas por uso de estos medicamentos. Entonces, también volvemos a lo mismo. No tenemos medicamentos libres. Todos los protectores o cobertores de mucosa, como son sucralfato, todos estos también tienen otros efectos secundarios, provocan estreñimiento y pues obviamente solo no van a mejorar totalmente la patología como tal, sino que solo como eliminar un poco los síntomas, ¿verdad? En el momento que lo retiran, pues vuelve a presentar. Entonces, si no tenemos ningún medicamento libre, y eso es lo complicado, es lo complejo del reflujo, porque si seguimos sin nada. Sin opciones. Sin opciones. Por eso es que es muy importante la primera parte, donde revisemos realmente, y como te digo, la mayoría son reflujos fisiológicos, no son reflujos patológicos, hay un sobrediagnóstico. Y lo que pasa es que, como me decía un pediatra, el problema es que tenemos la presión de los padres, ¿verdad? Y ellos quieren que los niños no tengan nada, pero es parte de su inmadurez que presenten esto. Pero creo que si nosotros nos sentamos, nos damos el tiempo de explicarles, y más, sobre todo como yo te lo explico a ti, yo sí les explico efectos, entonces los papás sí se asustan y dicen, no, entonces mejor no, mejor me quedo con esto, ¿verdad? Porque al saberlos todos los efectos secundarios, sobre todo en un niño en crecimiento, definitivamente uno como papá pues se llega a asustar. ¿Y pueden hacer esofagitis con el reflujo fisiológico? No, no te causa esto. Eso solo es cuando tienes enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Entonces ya la esofagitis, obviamente el niño, por la alteración en la mucosa,
va a presentar mucho llanto, dejan de comer. Entonces comienzan a causar que no suban de peso, no suban de talla, tienen arqueos. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, este niño ya no tiene un reflujo fisiológico, ya tiene un reflujo patológico, y ese es el tema cuando ya tenemos que investigar. Ok, entonces no tenemos muchas opciones terapéuticas en términos de medicamentos, ya vimos todos los efectos secundarios a largo plazo. ¿Qué pasa si, o sea, como estamos tan cortos de opciones, qué pasa a largo plazo con los niños con reflujo? ¿Pasa igual, la evolución es igual que lo que vemos en adultos, o cómo se comporta en niños? Fíjate que no. Bueno, obviamente en adultos tenemos, hay una incidencia alta de esófago de Barrett, ¿verdad? Displasias, pero en el caso de nosotros no se ha visto hasta los 18 años una incidencia alta de estas patologías como efectos secundarios de reflujo. Sin embargo, pasa mucho que el niño, es que miren, mi hijo padece de reflujo y siempre padece de reflujo, entonces no hay un estudio, no le tomamos el tiempo, entonces la gente dice, es que mire, unas 2 veces al año le da reflujo, entonces le doy tratamiento y para, pero no se sabe cuál es la causa. Entonces, más que todo, es importante hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Identificar cuál es la razón por la que este niño tiene. Actualmente hay muchos medicamentos que se están utilizando, sobre todo como los niños se enferman más, muchas infecciones respiratorias, hay mucho uso de antibióticos, mucho uso de esteroides, mucho uso de antialérgicos. Entonces todo esto está ocasionando que los niños tengan lesiones gástricas o esofágicas, medicamentos, los AINES, el diclofenaco, que lo usan como dulcito también. Entonces todo eso llega a ocasionar cuadros de reflujo, ¿verdad? Entonces sí, sobre todo eso se da más en niños más grandes. Entonces, en estos niños es importante hacer una correcta investigación, pero lesiones precancerígenas, pues hasta los 18 años han sido reportados, porque no te digo no, porque sí han habido casos, pero no es la mayoría los que lo llegan a desarrollar. Entonces, más que todo la idea es hacer un buen diagnóstico y dar un buen tratamiento, pero no automedicarse. Eso es lo más importante. Sí. Sin automedicación. Mi parte favorita. Cirugía. ¿Cuándo decidimos hacer cirugía? La cirugía de Nissen, la funduplicatura de Nissen, la verdad es que en niños también es la última opción que nosotros dejamos. Ya pasamos por todo, ya hicimos de todo. Generalmente en la población pediátrica son niños que los eventos de reflujo han puesto en peligro su vida. Niños que padecen de apneas, que han parado hospitalizados, ¿verdad? Entonces en ellos comenzamos a poder escoger esta opción. Obviamente niños neurológicos, ellos sí. Niños con retraso psicomotor, parálisis cerebral, son niños que sí recomendamos hacer cirugías antirreflujo. Más que todo estos, ¿verdad? Esas serían como en grosso modo las dos indicaciones mayores para que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Siempre les explicamos que en la edad pediátrica lo que sucede con este tipo de cirugía es que tiende a no durar mucho tiempo, ¿verdad? Puede ser, sobre todo por el tema del crecimiento, que en unos 10 años pues la cirugía antirreflujo ya no la tenga. Hay otros casos que sí, pues permanece durante muchos más años, ¿verdad? Pero sí hay que hacerles esa notificación a los padres, que no es una cirugía que ya nunca va a tener reflujo, simplemente cuando lo hacemos es para tratar de salir de la crisis de reflujo que tienen estos chicos, ¿verdad? Probablemente en pacientes con problemas cerebrales es la salvación en ese momento para evitar los eventos de broncoaspiraciones, que es lo que más cuidamos cuando sometemos a los niños a cirugía antirreflujo. Ok. ¿Y a partir de qué edad se recomienda poder hacer una cirugía antirreflujo? Es que no hay edad, o sea, te la ponen como última opción. Ya probaste todo. Ya probé todo, ya hice todo.
Incluso hay colegas que dicen, no, yo no lo pongo, yo no lo someto a una cirugía. Hay mucha controversia en la cirugía antirreflujo. Creo que donde estamos todos como muy de acuerdo es en pacientes con problemas neurológicos, ahí sí. Pero ya en pacientes que no presentan ningún cuadro neurológico es un tema mucho a discutir, sobre todo si son niños, porque sabemos de que puede llegar a madurar ese tracto gastrointestinal antes de someterlo a una cirugía antirreflujo. Pero digamos, es una hernia hiatal, es un niño arriba de 2 años, puedes considerarlo. Puede llegar a considerar, exactamente. O niños que sí han sido tratados por muchos años. Es que hay niños que llevan muchísimos años con tratamientos, todos los efectos secundarios de estos medicamentos a largo plazo, y a pesar de eso, ¿no? Tienes estudios de una pH-metría, impedanciometría alterada, ¿verdad? Entonces, ahí ya comienzas a considerar el tema de la funduplicatura de Nissen, ¿verdad? Qué bonito. Qué interesante. Bastante complejo. Sí, complejo, o sea, las decisiones. Y lo que pasa es que encima siempre me ha parecido que la población pediátrica es tan heterogénea por las diferentes etapas, ¿verdad? O sea, entonces tomar las decisiones todavía es más. Sí, más y en complejo. Todas las edades es diferente. El enfoque es diferente en cada edad. Sí, y la falta de medicación que nosotros tenemos, incluso en estudios, los adultos van 25 veces más arriba que uno. Nosotros todavía en estudios estamos muy en pañales, ¿verdad? Pero es por lo mismo, ¿verdad? Obviamente en los niños los estudios es más difícil hacer estudios en chicos. Incluso hacer la pH-metría es explicarles a los papás, de verdad lloran las mamás cuando les hacemos los estudios, lloran las ellas, ¿verdad? Pero cuando son necesarias es necesario, ¿verdad? O sea, yo creo que todo con una correcta indicación, un buen análisis, podemos hacer todos los estudios y no hacerlo solo por hacerlos, ¿verdad? Eso es lo más importante en la población pediátrica. Flor, muchísimas gracias, de verdad es un arte, o sea, no es mentira que la práctica es un arte. Qué alegre que ya contamos con todos los ya tenemos aquí el hospital. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, esperamos tenerte muy pronto otra vez por muy acá. Bien. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.